jornada de 40 horas que nos hemos tardado. Dice Xóchitl Gálvez que no es tiempo, para que tomen en cuenta de qué lado está la señora del Frente Guango de derecha. Pues es tiempo de justicia. Mínimo hay que recuperar los derechos laborales surgidos de la revolución y avanzar. Y la jornada de 40 horas es algo, si me presionan, debería ser de 20. Una de las grandes deudas que se tiene con el trabajador en México son el ajuste de las horas laborales. En Alemania se trabajan 1.349 horas al año. En Dinamarca, 1.363 horas. En Noruega, 1.427. Y en México, 2.128 horas al año. Si bien se ha recuperado el salario porque nuestro presidente lo ha subido en más del 100% en estos 5 años, las horas que se trabajan es un ajuste que el PRIAN lo viene aplazando desde los años 60. Los legisladores de la Cuarta Transformación están buscando reducir de 48 a 40 horas por semana la jornada laboral. Y si trabajas días extra, te sean pagados. Todo esto generará un estado de bienestar y justicia laboral para los trabajadores de todo el país, no como la esclavista reforma laboral que hizo Calderón, haya sido como haya sido, donde se le quitaban todos los derechos a los trabajadores, tratándolos como mano de obra barata para las empresas extranjeras. Ahora son otros tiempos y es justo que la base de la sociedad tenga garantías laborales. La reforma laboral de 40 horas se va a hacer, Mario de Luna, pero no están haciendo la parte que les corresponde de construir sindicatos para defender sus derechos, porque eso no se va a respetar si no están organizados. No basta en la ley. Pero además pues está convocando la todavía diputada Susana Prieto a una manifestación, pues ve ahí a la manifestación. Como se ha hecho en las otras reformas laborales. Y creo que es factible hacerlo y que los empresarios y obviamente los trabajadores, que nosotros queremos que sigan aumentando los derechos de los trabajadores y trabajadoras, se siga avanzando en este esquema. Esta misma laboral en un primer momento y ahora nuevamente, lo que pone en el centro la relevancia del mismo. Hace más de 100 años que no se modifica la jornada laboral. O sea, es inconcebible que en tanto tiempo no haya habido una disminución de la jornada. Yo me acuerdo haber escuchado una declaración de Carlos Slim que decía que se debería reducir a la mitad y que debería trabajarse 3 días a la semana. Ahora ya cambió de opinión y dice que debe ser de 48 horas. Bueno, pues la gente tiene derecho a cambiar de opinión, pero creo que debería reducirse de manera muy importante la jornada de trabajo, ampliar la incorporación de trabajadoras y trabajadores. Y voy más lejos, yo creo que habría que cambiar el sistema económico. Esto es personalísimo, nuestro movimiento va con mucho cuidado, con mucho tiento, pero yo estoy convencido que mientras no se cambie el sistema económico, pues no se cambia nada de la desigualdad existente. Dicho de otras palabras, como decían los clásicos, terminar con la explotación del ser humano por el ser humano. Me acaba de pasar Reginaldo Sandoval unos datos que vale la pena compartir antes de terminar mi exposición. El salario mínimo real en México hasta 1977 tuvo un crecimiento permanente. A partir del 78, una disminución prolongada. Durante los gobiernos neoliberales, ni se diga, la disminución fue brutal, y es a partir de nuestro gobierno que el salario mínimo vuelve a incrementarse. Se decía que no era posible, que iba a generar inflación, que iba a generar distorsión económica, que iba a generar no sé cuántos problemas. Mentían. Ahí está, el salario se ha incrementado casi en un 300%. Un segundo elemento, además de las jornadas de trabajo agotadoras que vive la mayoría de la población, sin considerar los tiempos de desplazamiento, sin considerar los niveles de hacinamiento, sin considerar muchas de las desigualdades sociales, se explica por este cuadro. El 70% de la riqueza producida se la queda el capital en México, contra el 30% que se quedan las trabajadoras y trabajadores. Esta es la piedra de toque de la desigualdad y la injusticia social que se ve en el país, porque en Estados Unidos es justo al revés. El país capitalista por excelencia, el 70% de la riqueza producida va al trabajador, a la trabajadora, y el 30% a manos del capital. Yo creo que hay que hacer no solo una profunda reforma que tenga que ver con disminuir la jornada de trabajo, sino tenemos que, si aquí me dicen que es tiempo, pues es tiempo de acabar con este sistema económico depredador. Tiempo de acabar con tanta desigualdad y tanta injusticia, tiempo de acabar con esta sociedad que desde la época de la colonia viene con situaciones de desigualdad bárbara y que es hora. Nuestro movimiento es mayoritario y lo seguirá siendo, y una demanda de la gente es que vamos demasiado lento.
es que quisiera que las reformas se profundizaran, es que quisieran que avanzáramos más en la justicia social, y es un gran reto que vamos a tener para el siguiente gobierno, que seguirá encabezando nuestro movimiento, nuestro compromiso de apoyar la disminución de la jornada de trabajo, idealmente a 40 horas por semana. Se habla ahora no de 18 iniciativas constitucionales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Antes se hablaba de 18 más la de 40 horas, que el propio Ignacio Mier dijo, y yo en una conferencia de prensa la metí, las 18 del presidente y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y está Maines también recargándose la iniciativa de 40 horas. Y en ninguna acción, en ninguna marcha, en ninguna concentración se ha pronunciado ni Movimiento Ciudadano ni ninguno de sus diputados o diputadas para apoyar esta reforma. Ahora se habla de 18 iniciativas del presidente más 2 iniciativas o 3 de la presidenta electa, y ninguna de ellas es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y 2 días de descanso semanales por 5 de trabajo con pago de salario íntegro. Ya se cumplió el plan C. El pueblo de México está ahí afuera esperando que cumplan ahora sus promesas, porque nuestra presidenta electa dijo en Matamoros, Tamaulipas, en la Plaza Miguel Hidalgo, vamos por las 40 horas una vez que se cumpla el plan C, pero no se habla de que en septiembre, que quieren pasar todas las iniciativas preferentes, esté dentro de ellas la reducción de la jornada laboral. Y por ello formalmente cierro esta rueda de prensa convocando a todos los trabajadores y trabajadoras del país en cualquier rincón de la República Mexicana a que salgamos a pronunciarnos el 1 de septiembre del 2024 a las 10 de la mañana a las calles, en caravanas, en marchas, en mítines, en concentraciones, en lo que ustedes alcancen a hacer en sus lugares de origen para presionar a la presidenta electa para que el dictamen que ya aprobaron, ya tenían los votos, no necesitaban el plan C para que pasara, lo dijimos 80,000 veces y están muy desinformados muchos compañeros. Ya han cuestionado a los senadores electos, a los diputados electos, a la propia presidenta electa, al propio presidente de la República, y nadie quiere entrarle al tema de las 48 horas. Hay un pacto con los empresarios de este país y el único que puede ejercer presión es el pueblo, y no será con su voto, porque no era la oposición quien se opuso, valga la redundancia, a pasar la reducción, el dictamen, a votar el dictamen de la reducción de la jornada laboral. Fue el presidente de la República y la fracción mayoritaria de Morena. Por último, pues bueno, ya había dicho que era lo último, pero sí les diré también que pues de qué privilegio iba a gozar alguien que renunció a la fracción parlamentaria de Morena. También se han visto afectados mis ingresos. Como abogada estaré presentando un amparo y daré a conocer públicamente todo lo que se ha hecho de mí y sobre todo de mis asesores desde el mes de febrero del 2024, que yo renuncié a la fracción parlamentaria de Morena, pero mis asesores no. Y ellos están contratados por Morena y siguen trabajando para mí, y resulta que desde febrero último solo les han depositado 1 mes de salario, y para depositarles 2 más les obligaban a firmar un contrato de trabajo por abril y mayo, 2 meses, como si no hubieran trabajado más. Entonces hay muchas cosas que hay que saber de cómo se tejen y entretejen muchas acciones que para mí son mañosas, evidentemente, que dejan muchos dividendos, muchas utilidades, muchos millones de pesos, y que no se les reparten a los diputados y diputadas, sino que entre dónde quedó la bolita, 2, 3, 4 son los que se dividen esos gananciales, como los casi 9 millones de pesos que generaría en utilidad el dejar 2 meses del salario de los 500 diputados retenido hasta que acrediten que realizaron los gastos. Muchas gracias.